Muy bien, la grabación se está iniciando. Vamos a analizar un circuito regulador, pero primero vamos a plantear la problemática. O sea, no quisiera que todo lo que hemos estado viendo se desconecte del circuito que se va a analizar. Debemos de tener muy bien presente qué es lo que va a llegar a la entrada de mi circuito, cómo funciona mi circuito, cómo se diseña y qué es lo que voy a obtener yo en la salida. Entonces tenemos que tener muy claro en qué lugar está el circuito que vamos a analizar. Me indican si se está compartiendo yo la cuadrícula, por favor. Vamos a 8 de septiembre 2021. Muy bien. Comenzamos. Hasta ahorita lo que tenemos es un circuito, hemos visto lo que son los circuitos rectificadores. Vamos a dibujar el esquema. Tenemos el primario del transformador. Hay una fuente de alterna. Voltaje en el primario. Por ejemplo, el voltaje en el primario puede ser una señal de 127 volts, RMS a 60 Hz. Tenemos el secundario con una relación de vueltas dada de N1 a N2. Voy a dibujar el circuito, en este caso un circuito rectificador de onda completa con dos diodos. ¿Okay? 1, 2 diodos, diodo 1, diodo 2. Tenemos la derivación central y los voltajes en el secundario con respecto a la derivación. Conectamos por ahí un capacitor y vamos a conectar una resistencia. Vamos a llamarle resistencia F, que es la resistencia. No va a ser precisamente resistencia de carga, simplemente una resistencia que va a permitir descargar la energía del capacitor cuando el circuito se encuentre desconectado. Vamos a poner que RF sea un resistor de un megaohm. Yo aquí tengo voltaje 1. ¿Sí? Tenemos ahí primeramente voltaje 1, B1 sin capacitor. Si no tenemos capacitor, lo que voy a tener es una señal rectificada de onda completa. Aquí funciona el ciclo positivo, negativo, positivo, negativo. Vamos a suponer que el voltaje máximo es Bm. Sería lo que es el voltaje 1 sin capacitor. Ahora, B1 con capacitor. Dibujamos por ahí la señal rectificada. Dijimos que el capacitor se va a cargar y luego va a intentar descargarse. Se carga, se descarga, se carga y se descarga. Hay un voltaje máximo y voltaje mínimo. Ese es el voltaje de salida con capacitor. RF es para descargar el capacitor. Si el circuito se desconecta de BS. Vamos a suponer que le quitamos aquí la entrada y ya no hay tensión, pero hay una energía guardada en el capacitor. Entonces, esa energía va a empezar a descargarse a través de la resistencia, generando una caída más o menos. Lo que sucede ahí es que cuando se apaga el circuito,
hay una descarga del capacitor a través de RF. Al final de RF no la vamos a dejar al final, pero ahorita sí es necesario tenerla ahí. Entonces, a esta señal vamos a llamarle, a este de aquí, vamos a llamarle de otra manera para no confundir la nomenclatura. A esta voy a llamarle voltaje X. Que es el voltaje X, que es el voltaje en secundario transformador. Y esta va a ser mi BS ahora. Entonces, si observo esta BS, vamos a exagerar aquí el funcionamiento. Va a ir un valor máximo a mínimo. Vamos a ver que tiene ese comportamiento. ¿Sí? Va de un valor máximo hacia un valor mínimo. O sea, BS está cambiando. Yo necesito conectar aquí un circuito que me elimine esas variaciones y que me mantenga un voltaje constante. El voltaje constante va a quedar por aquí. Lo voy a llamar BZ, que va a ser la salida de mi regulador. Entonces deseo que mi voltaje sea constante. Este voltaje que se va a mantener constante, independientemente de las variaciones de la entrada, debe estar por abajo del voltaje mínimo y del voltaje máximo, para que se pueda llevar a cabo lo que es la regulación. Entonces yo necesito colocar a la salida de este esquema un circuito regulador. Esa señal BS entra aquí al circuito regulador y la salida es un voltaje Z. Sería la salida del circuito regulador y aquí yo conectaría, ahora sí, resistencia de carga. Tengan bien presente en qué posición está nuestro circuito. Aquí en lugar del rectificador de onda completa con 2 diodos, podría estar un circuito rectificador de onda completa con 4 diodos. La diferencia sería que el voltaje máximo alcanzado sería todo el voltaje de salida del secundario del transformador. Eso nos lleva a dibujar ya lo que es el circuito regulador. Vamos a ponerlo acá abajo. Tenemos el circuito regulador Senners. Esto lo pueden encontrar en la página 83 del libro de dispositivos y circuitos electrónicos del autor Niemann. Ahí pueden encontrar este circuito. Entonces la entrada va a ser una señal, vamos a llamarle, es una señal de directa. El libro le llama BPS. El autor la deja aquí constante, para mí va a ser variable. Este BPS va a estar variando desde un valor máximo a un valor mínimo. El diseño requiere un resistor RI. Adelante. En la mayoría de los libros, BPS es un voltaje en directa. ¿Un voltaje en qué, perdón? En directa. Sí, es directa. Sí. De hecho, para nosotros, BPS va a ser esta entrada. Y va a estar oscilando entre un valor máximo y un valor mínimo. BPS va a ser mayor a BS mínima y menor a BS máximo. Podemos considerarlo como una fuente de corriente directa. Conectamos nuestro diodo Zener y luego conectamos nuestra resistencia de carga. Esta resistencia de carga le voy a poner este símbolo. Este símbolo indica que la resistencia de carga va a ser variable. RL va a ser mayor a un valor de RL mínima y es menor que un valor de RL máximo. Está oscilando entre un valor mínimo y un valor máximo. El valor mínimo podría ser inclusive un cortocircuito y el valor máximo podría ser infinito.
Infinito quiere decir que desconectamos la resistencia. Si desconecto la resistencia, nos queda el circuito que ya vimos de ejemplo la clase pasada. Vamos ahora a colocar aquí la simbología. Yo aquí tengo el voltaje Zener. Aquí voy a tener el voltaje en la carga, que como está en paralelo con el voltaje Zener, pues va a ser igual al voltaje Zener. Va a haber una corriente I, que es la corriente de entrada, que pasa por RI. RI va a ser un resistor que va a limitar la corriente que entra a lo que es el circuito del Zener. Aquí tengo una corriente que es la corriente Zener y Zener. Vamos a ponerla en mayúscula. Bueno, así la vemos en minúscula. Y por acá viene la corriente de carga. ¿Okay? Entonces tengo corriente de carga, corriente Zener, corriente de entrada. Entonces el circuito regulador debe mantener el voltaje constante cuando el voltaje de entrada está entre un rango máximo y mínimo, y cuando la resistencia de carga varía entre un valor máximo y mínimo. Entonces, estas son las variables. Puede variar la entrada, puede variar la resistencia de carga. Y las constantes que voy a tener en mi circuito, y en los cuales se va a basar el diseño, pues va a ser, yo deseo que el voltaje Zener sea constante, y también el valor de RI va a ser constante. Este valor de RI es el que va a proteger a mi regulador. Este es un regulador, porque independientemente de las variaciones de entrada de tensión y de carga, debe mantener un voltaje constante. Una variación en el voltaje de entrada altera la corriente que pasa por el dispositivo, por el Zener. Lo mismo, si la resistencia de carga se incrementa a un valor muy alto, la corriente en la carga disminuye, pero se incrementa la corriente en la carga en el Zener. Si la corriente en la carga se hace pequeña, le quitamos la corriente al Zener, va reduciéndose, pero se incrementa la corriente en la carga. Para todos estos casos, el voltaje Zener debe ser una constante. Entonces vamos a analizar el circuito. La corriente de entrada, si aplicamos ley de corriente de Kirchhoff, tenemos que la corriente de entrada es igual a la corriente Zener más la corriente en la carga. ¿Sí? La corriente en lo que es de entrada, pues es la diferencia de tensión que hay aquí en la resistencia RI, según la ley pasiva de circuitos. Entonces, corriente I es diferencia de tensión entre resistencia. Entonces, aquí tengo más BPS. Menos el voltaje en este nodo, que es el voltaje Zener. Entre la resistencia RI. Es la aplicación de la ley de voltajes, o ley de Ohm, con la diferencia de potencial. Entonces, sustituyendo en la ecuación, te queda que es BPS menos voltaje Zener en RI. Esto es igual a la corriente Zener más la corriente de carga. ¿Sí? Hasta aquí no sé si tengan preguntas. Bien. Lo voy a despejar alrededor de RI. BPS menos BZ es igual a corriente Zener más corriente de carga por el valor de RI. RI va a ser igual al voltaje de entrada del circuito regulador menos el voltaje Zener entre la corriente Zener más la corriente de carga. Y esta es una ecuación importante que va a servir para mi diseño. Entonces, BPS puede andar entre un valor mínimo y un valor máximo. Y Z también va a andar entre un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, aquí dentro de mis variables, la corriente Zener va a ser mayor a un valor Zener mínimo y menor a un valor Zener máximo. Sería dentro de mis variables. Y también tenemos las ecuaciones de que
potencia en el Zener es voltaje Zener por I Zener máxima. Y la corriente Zener mínima se deja como 1/10 de la corriente Zener máxima, que es una aproximación de diseño bastante utilizada en este tipo de circuitos. Ahora, la corriente en la carga también va a variar. Entonces, corriente en la carga también va a ser mayor a un valor corriente de carga mínimo menor que un valor corriente de carga máxima. Entonces, vimos cómo fuimos sacando más variables, más variables en mi circuito. Yo podría sacar todavía ecuaciones para calcular corriente de carga máxima y corriente de carga mínima. Corriente en la carga máxima se va a presentar cuando hay una resistencia de carga mínima. ¿Por qué? El voltaje, con ley de Ohm, el voltaje en la carga es igual a corriente por resistencia, o corriente de salida es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, el valor de corriente máxima se presenta cuando la carga es mínima, tomando en cuenta que el voltaje Zener es constante. Y la corriente de carga mínima se va a presentar cuando la resistencia de carga es máxima. Si RL mínima es 0, que es el caso de cortocircuito, la corriente máxima se va al infinito y esto se va a destruir. Necesitamos poner un fusible. ¿Sí? Si la resistencia de carga es infinita, la corriente mínima es 0, entonces simplemente es eliminar la resistencia de carga, quitarla. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere una resistencia infinita. Entonces voy a tener dos casos críticos. ¿Sí? Vamos a describirlos a continuación. Déjenme tomarle fotografía a este análisis, porque lo voy a ocupar enseguida que cambiemos de hoja. Profesor, entonces Adelante. la función de los fusibles es de prevención. O sea, si se supera la corriente que exploten, para proteger el circuito. Sí, para no dañar el circuito y también para dañar a la persona si está cerca de ella. Porque si un capacitor que explote puede ser peligroso. Lo mismo uno de estos elementos. Y más adelante vemos dónde se van a colocar dichos fusibles. Puedes colocar uno aquí y el otro aquí, exactamente aquí. Si hay un corto en la salida, se abre este fusible y te protege todo esto. Y uno aquí. Si hay un corto en esta parte de aquí, aquí se dispara para evitar que se dañe esta parte. Bueno, seguimos. Vamos con la hoja número 2. Entonces, BPS puede variar, la corriente en la carga puede variar. Para el correcto funcionamiento del circuito, vamos a anotar ahí lo que viene ahí en el libro. El diodo debe permanecer en la región de ruptura. Es decir, siempre es importante que el diodo se encuentre inversamente polarizado para que pueda mantener la regulación. Si el diodo se abre, la regulación deja de estar ahí y puede haber daños en el circuito. Lo mismo si se puede abrir también, ya sea porque el voltaje de entrada es menor al voltaje Zener o porque se dañó el dispositivo, porque se presentó una corriente excesiva a través del elemento. Entonces el diodo debe permanecer en la región de ruptura y la potencia disipada en el diodo no debe exceder su valor nominal, es lo que comentaba. Entonces, muy importante tomar en cuenta estos criterios. Eso nos va a dar dos posibilidades. Una posibilidad, la corriente en el diodo Zener es mínima, es decir, yo voy a tener una corriente de Zener mínima. ¿Cuándo se va a presentar esto?
cuando la corriente de carga es máxima y el caso crítico en la entrada sería que la fuente de entrada sea mínima. Si la corriente de carga se incrementa, se reduce la corriente en el Zener. Y esto sería crítico si el voltaje de entrada es pequeño, porque se podría llegar a un límite operativo donde el dios Zener podría ser que no haga la regulación. El segundo caso es lo contrario a lo que está aquí establecido. Ahora, la corriente Zener, si está en un valor máximo, la corriente en la carga ahora va a estar en un valor mínimo. La corriente del diodo es máxima cuando la corriente de carga es mínima y el voltaje de la fuente es máximo. Para estos dos casos críticos, se tiene que BZ y RI son constantes, así como lo habíamos especificado ya previamente. Entonces puede variar la corriente, puede variar la resistencia de carga, pero el voltaje Zener y la resistencia I no deben de variar, deben de permanecer constantes. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a la ecuación para RI, esto nos da dos posibilidades para calcular RI. Dijimos que RI es BPS menos BZ. Para el primer caso sería BPS mínima menos BZ en el numerador. Entre IZ más IL. IZ sería IZ mínima más IL máxima. Entonces, ese valor de RI debe ser constante. Y también se puede calcular para el segundo caso. En ambos casos, RI debe ser igual. Ahora, BPS máximo menos Bzener entre IZ máximo más IL mínimo. Entonces, RI debe ser constante. Entonces, puedo tener una ecuación para RI con esta igualdad y otra ecuación para RI con esta otra igualdad. Ahora de ahí, tomando en cuenta esta igualdad, hay que despejar para IZ máximo y calcular, bajo estas condiciones de variación, cómo calcular la corriente Zener máxima. Entonces, este término pasa para acá multiplicando y este pasa para acá multiplicando. Vayan siguiendo en mi análisis. Si detectan un error algebraico, díganmelo de una vez, porque generalmente sí cometo errores algebraicos, pero 35 gentes pensantes son mucho más poderosas que una solamente. Entonces ustedes échenme la mano si cometemos algún error. Entonces multiplicamos este por este. Y ahora hay que multiplicar este por este. Entonces tenemos BPS máximo menos BZ por IZ mínimo más IL máximo. Creo que vamos bien, ¿verdad? Y luego multiplicamos ahora. Este multiplica este. Hay que hacer una multiplicación. Pero antes de eso, recordemos que IZ mínimo es igual a 0.1 IZ máximo. ¿Sí? Entonces se puede hacer todo aquí una simplificación más antes de efectuar ahí el producto de los términos para poder ir agrupando. Si ustedes pueden seguirme en su libreta, vayan realizando el mismo análisis. Y si ve que si encontramos por ahí un errorcito, pues lo corregimos. Aquí es IZ mínimo, sería 0.1 y Z
máximo más IL máximo. ¿Sí? Y luego ya multiplicamos. Aquí sí van a seguir varios términos. Como BPS multiplica IZ máxima, y luego BPS multiplica IL mínimo. BPS mínima multiplica IZ máxima. Este por este. Y luego este por este. Ahí tengo dos términos. Y luego BZ multiplica a IZ máximo. Y luego BZ multiplica a IL mínima. Estos ejercicios son interesantes, te forzan ahí la mente, te mantiene despierto. Y a mí me gusta mucho pensar y analizar siempre todo esto, ¿verdad? Hacerlo que en vivo en directo. Si nos equivocamos no pasa nada, lo corregimos, ¿verdad? Si no se le llevan de tarea, no pasa, no pasa eso. Bueno, hasta aquí vamos bien, me indican si hay error. Vamos ahora multiplicamos BPS máximo al que sigue. Lo voy a poner acá abajito. BP máximo por 0.1 y Z máximo. Se multiplica este por este. Y luego BPS máximo multiplica a IL máxima. Y luego BZ multiplica a 0.1 y Z máximo. Y luego BZ multiplica a IL máximo. Hasta ahí ya llevamos ya los términos ya multiplicados. Otra vez BPS por 0.1 y Z máxima. BPS por IL máxima. Luego BZ por 0.1 y Z máxima. BZ por IL máxima. Es una igualdad. Ahora vamos a tratar de dejar agrupado y Z máximo de un lado. Todo lo que multiplique Z máxima. Vamos a ver. Aquí se requiere un poquito de imaginación. Z máxima. Multiplica, fíjate, aquí a BPS. Este no. Aquí está. A menos BZ. Este no. Y luego, fíjate, que aquí del otro lado, ¿verdad? Del otro lado, aquí está, Z máxima. Entonces, este término es positivo, pero está del lado izquierdo. Pasa para el otro lado, con signo negativo, y multiplicando Z máxima. Entonces, aquí podemos hacer esto. Sería 0.1 BPS máxima. Este se queda ahí. Aquí tengo otro, ¿verdad? Es BZ por 0.1, ¿verdad? Negativo, pero está del lado derecho. Cuando pasa para el lado izquierdo, pasa como positivo. Multiplica Z máxima, aquí está, y sería 0.1 BZ. Y creo que está ahí, ¿eh? Hasta ahí quedó. Igual. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos quedó. Este ya está agrupado, quedó este, ¿verdad? BPS mínimo por IL mínimo. Y también quedó este. Nos quedó más BPS mínimo por IL mínimo. Y también quedó menos BZ por IL mínimo. Igual, eso fue lo que quedó del lado izquierdo. Y luego del lado derecho, este ya lo pasé para el lado izquierdo, te queda este, BPS máximo por IL máxima. Este ya lo pasé, te queda este, menos BZ IL máximo. ¿Sí? ¿Esta qué es? IL mínimo, ¿no? Sí, es esta, BZ IL mínimo. IL. ¿No han detectado errores todavía? Bien. Vamos a seguir agrupando, ¿verdad? Fíjate, aquí tengo BZ, tengo BZ. ¿Sí? Si yo lo agrupo, aquí este menos 1 más 0.1 te queda menos 0.9.
Entonces, tengo IZ máximo que multiplica a BPS mínimo menos 0.9 BZ menos 0.1 BPS máximo. Ahí ya quedó agrupado. Vamos a ver qué más. Ahora lo pasamos, todos estos términos, vamos a pasarlos para el lado derecho de la igualdad para seguir simplificando. ¿Sí? Porque yo quiero despejar para Z máxima. De hecho, esto lo debía haber pasado para el lado derecho, pero bueno, no lo hice. ¿Qué es lo que se puede agrupar? Fíjate aquí, BPS multiplica IL mínimo. BPS multiplica IL máximo. Entonces, yo puedo agrupar BPS. Ah, pero aquí es mínimo y aquí es máximo. No se podría. ¿Sí? ¿Qué más se podría agrupar? BPS mínimo y L mínimo. BZ y L mínimo. BPS máximo y L máximo. BZ y L máximo. Fíjate, se podría agruparse y L máximo. Y L máximo multiplica a estos dos. Y aquí y L mínimo. Entonces, se puede proceder a eso. El objetivo sería agruparlos. Entonces, vamos a agrupar IL mínimo. Fíjate, IL mínimo multiplica aquí. Multiplica aquí. Y luego IL máximo aquí y aquí. Esto lo pasamos para el lado derecho. De una vez para no andar ahí con los signos. Mucho cuidado con los signos. Entonces, IL mínimo multiplica. Pasa para el lado derecho con signo negativo. Y pasa al lado derecho con signo positivo. Te queda BZ positivo. Y ese negativo. Ahí está. El otro término sería este. Este ya está al lado derecho. Este queda así. Sería IL máximo. Lo voy a poner aquí abajo. ¿Qué multiplica? BPS máximo menos BZ. Ya casi tenemos ya la ecuación. Ahora sí, despejamos para Z máximo. Estos ejercicios algebraicos sí es importante que los hagan. ¿Sí? Te ayuda a despertar ahí las neuronas. Se generan enlaces neuronales que te ayudan para entender otro tipo de problemáticas. Cuando nosotros hacemos ejercicios, ¿sí?, repetitivos y estamos haciendo análisis, se van generando enlaces neuronales entre las células cerebrales y eso se va reforzando y no se te olvida, se te va quedando ahí. Y es la manera como podemos aprender y se nos va a hacer más fácil todo el aprendizaje que vamos viendo a lo largo del curso. ¿Sí? Aquí me equivoqué porque, fíjate, puse esto Sí, y esto al va en revés, el ¿no? numerador. Sí, va en el numerador. Sí. Como decía un ingeniero, no batallamos. ¿Verdad? Esto pasa para acá y pónganle la -1. Ya, está bien. Sí. Matemáticamente es correcto, pero es confuso. Sí, sí es al revés. Lo bueno que aquí tenemos borrador. De hecho, cuando lo hacemos en el pizarrón infime, también sucede lo mismo. ¿verdad? Y luego ahí borramos. Entonces sería este. BPS mínimo menos 0.9 BCN menos 0.1 BPS máximo. Y luego ya a ver si esto va en el numerador. Y L mínimo se multiplica a BCN menos BPS mínimo más IL máximo que multiplica a BPS máximo menos PZ. Esta ecuación podría variar dependiendo de cómo se ordenen los términos. Ese color no me gusta, este sí. Ahora, siendo honestos, si me preguntas, oiga, ingeniero, ¿cuál es la ecuación? ¿Se acuerda de la ecuación para calcular Z máximo en el Diocener? Pues la verdad ni me acuerdo. No sé ni cómo vaya. Yo sé que es una multiplicación de ILDs y máximos. Pero ahorita te lo saco y me pongo a hacer eso. Mira, aquí está. ¿Sí?
Ya quedó. En dado caso que no tenga ahí la fórmula en la mano, pero la puedes sacar. Vamos a compararla con la ecuación de la página 84 del libro de Niemann. En el numerador te dice IL máximo, aquí está, que multiplica BPC máximo menos BCNR, aquí está. Te dice signo menos IL mínimo. ¿Verdad? Dirían, bueno, aquí ya no salió el signo menos. Pero, nomás que aquí adentro te dice que es BPS mínimo menos BZ. O sea, lo que hizo el autor fue, aquí multiplicó por menos, y este se hace menos y se hace más. O sea que la fórmula es correcta. Es lo que mencionaba, que podría haber variaciones. ¿Sí? Y conviene, porque aquí es BPC máximo menos BZ, y aquí sería lo apropiado para seguir con esto, BPC mínimo menos BZ. O sea, esto está correcto. Y luego en el denominador te dice que es BPS mínimo, está, menos 0.9 BZ, menos 0.1 BPS máximo. ¿Sí? Sí quedó igual. Página 84, libro de electrónica de Niemann. Y ya tenemos ya la ecuación final. Entonces, ahí el libro pone IL máximo. Para este tipo de ejercicios, tómense su tiempo y háganlo con paciencia. No te desesperes. ¿Sí? Ahora, si este signo lo saco fuera, te queda aquí menos IL mínimo. Y al sacar este signo fuera, te queda BPC mínimo menos BZ. Y abajo queda igual. BPS mínimo menos 0.9 BCNR menos 0.1 por BPS máximo. ¿Sí? Página 84, ya cerré el libro. Vamos a ver, página 84. Sí, ya estamos. Estamos ahí. Es lo bueno de esta tecnología. Y en el pizarrón sí tendría que andar borrando todo. Así para dejarla igual que el libro. Y esa sería la ecuación para calcular la corriente de CNR máxima. Con una pregunta. Yo calculo todos estos, perdón, tengo los datos y hago el cálculo para IZ máxima. Si sale negativa, piensen lo que podría significar. Piénsenlo. Es negativa. Y relacionenlo con los problemas que vimos la clase pasada. ¿Sí? Si ya tienen la respuesta, bueno, es que si la corriente es negativa, indica que el diseño propuesto no cumple con las especificaciones para que el diodo Zener pueda operar en la región de saturación o en la región inversa, ¿verdad? O en la región de ruptura. ¿Sí? Si un valor negativo indica que el diodo no está regulando, se encuentra abierto. Entonces hay que cambiar, de alguna forma hay que modificar las especificaciones del circuito. Muy bien. Ya tenemos la ecuación. Ya con esta ecuación ya podemos, ahora sí, resolver chorrocientos problemas, ¿verdad? Los que te pongan. En los ejercicios que les dejé de tarea, por ahí hay muchos, hay varios, hay como 4 o 5 que toman en cuenta esta ecuación para que ahí lo consideren. ¿Tienen preguntas? Muy bien, déjame pasar la asistencia. Adelante. La actividad de diodos puede ser en equipos o individual, ¿verdad? Sí, puede ser individual en equipo, como ustedes gusten. Ok, gracias. André. Muy bien, bueno, si no hay preguntas, repasen todo este material, porque en el examen podría ponerles alguna deducción de algún circuito distinto, ¿verdad? Que tengan que hacer todo el desarrollo matemático del mismo. Entonces, sigan pasando una excelente tarde. Me divertí mucho en la clase de hoy. Fue muy interesante ahí la demostración. Nos equivocamos también, como debe ser. Pero al final ya quedó todo y gracias ahí por la ayuda y que me fueron guiando algunos puntitos por ahí que sí se requería de ahí de un aventoncito. Muchas gracias. Seguimos el día viernes. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos. Bye, bye. Gracias.